adelante entonces al siguiente de los distintivos bautistas, y este es el principio espiritual, así le vamos a llamar, el principio espiritual. Mientras que ya vimos el principio del señorío de Cristo, el principio eclesiástico, ¿verdad? El principio sociológico, el principio bíblico, ahora llegamos a el principio espiritual. Y básicamente tiene que ver con la libertad religiosa. Ahora, vamos a dividir en dos partes este punto. La primera tiene como objetivo llegar a entender lo que esto quiere decir, todo lo que esto implica y lo que quiere decir. Y luego, la segunda parte, que es la más extensa, encontrar el respaldo bíblico para todo esto. O sea, podríamos hacerlo también al revés, ir a los pasajes y de los pasajes obtener la definición, etc. Pero, puesto que ese trabajo ya se ha realizado, ese esfuerzo ya se ha hecho, no vamos a tomar el tiempo de hacer una investigación que ya está hecha, sino que vamos a ir a esto, la libertad religiosa. Justo estaba leyendo, ahora por el 12 de octubre veo un poco de información aquí, y luego busco por allá, y luego termino viendo cosas que son otra cosa, pero básicamente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos alegaba que había derechos inherentes a los varones de piel blanca. Eso quería decir que a todas las personas, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no incluía ni a los esclavos, ni a la gente de otro color, ni a las mujeres. Solamente los varones de piel blanca nacían con derechos inherentes. Inherente quiere decir que al momento de nacer ya poseen, o sea, es una herencia, dentro de la herencia inherente. O sea, desde que nace la persona ya lo trae. Y aunque ese es un gran paso en la búsqueda de la libertad y los derechos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que habla de esos derechos inalienables, o sea, inseparables del ser humano, pero también que nacían, pues se refería no a las mujeres no nacían con eso, ni los esclavos, ¿verdad?, fueran del color de piel, solamente los blancos, y varones. Lo cual habla de lo limitado, pues, que estaba la visión. Estamos hablando de 1776, cuando se escribe la Declaración de Independencia en los Estados Unidos, se declara independiente. Claro, falta todavía ganarle a los ingleses, cosa bastante difícil, pero que van a lograr años después. Pero en ese momento dicen, las funciones del rey, que es otorgar, facilitar, permitir la libertad de sus súbditos, no las ha sabido cumplir, y por tanto, al fallar esa autoridad en su responsabilidad, podemos nosotros quitarlo, que es un principio también bíblico. O sea, si el pastor no cumple con sus funciones pastorales, tenemos toda la autoridad para removerlo. Eso sucedía en las iglesias bautistas antes de que el mundo se hubiera enfrentado a esas situaciones. Por ejemplo, ¿y a ti quién te escogió? En Francia, por ejemplo, empieza esa duda. La Revolución Francesa es básicamente, ¿y tú de dónde eres rey? No, yo por derecho divino, o sea, Dios a mí. Están tomando el que Dios había elegido a Saúl, y luego a David, y luego a Salomón, y luego la descendencia de Salomón, lo tomaron para justificar su existencia como reyes, diciendo, pues a mí Dios me puso como rey, y si a mí me puso como rey, pues mis hijos van a seguir siendo reyes. Es decir, ellos aplicaron algo de la palabra de Dios que no les correspondía, pero lo imitaron. Pero entonces la gente se levanta inconforme, ¿verdad?, y se enfrentan a una fuerza total, la del rey, y le dicen, bueno, ¿y a ti quién te escogió? ¿Verdad? ¿Y qué hacen? Le cortan la cabeza al rey
y se deshacen en Francia de los reyes para siempre. Y hay países como España, como Suecia, como Inglaterra, ¿verdad?, que dijeron, no, pues vamos a seguir con el rey, pero él no va a tener un poder, va a tener un poder limitado. Es más, se va a convertir en como algo muy chic, ¿no? Muy. Nosotros sí tenemos rey, ¿no? Tenemos reina, ¿no? Aunque sí tiene una función, y en España también el rey tiene una función. Pero las democracias, como en Estados Unidos, o la que nosotros tenemos, señalan que quien nos va a gobernar va a recibir el poder del pueblo, demos y kratos. O sea, nosotros te autorizamos a tener autoridad sobre nosotros hasta donde el acuerdo o el pacto o la constitución te lo dé. Y eso no incluye andar pellizcando 7,000 millones de pesos del erario público, ¿no? En el caso del presidente que va de salida, más o menos calculan que por allí fue así como que presten tantito para acá, ¿no? Bueno, este hecho tiene que ver a su vez con el sacerdocio del creyente. O sea, si todos debemos de servir al Señor, sea hombre, sea mujer, sea la edad que sea, entonces eso nos convierte a todos en iguales, aunque con diferentes funciones, diferentes responsabilidades, diferentes deberes. Eso también entonces nos lleva a esta conclusión. Todo ser humano, todo creyente en la iglesia y fuera de la iglesia es libre. Y debe de ser respetada su libertad. Nadie debiera asistir a fuerzas a la iglesia. Nadie debiera de bautizarse a fuerzas. Yo no voy a bautizar a nadie, aunque el papá llegue y diga, me lo bautiza. ¿Te quieres bautizar? No lo bautizo. Jovencita, ¿quieres tú los 15 años? No, mis papás son los que quieren. Yo no se los celebro. Convénzanla o véanle a ver cómo, pero si no quiere, no, yo no. Tiene que, agarramos un cuerno de chivo y le decimos, vas a aceptar a Cristo aquí porque lo vas a aceptar, porque aquí ahorita te vas a morir, más te vale irlo aceptando. No, pues lo acepto. Bueno, te perdono la vida porque ya lo aceptaste. Bueno, siempre no sé, pero hay una libertad. Y esto es lo que ha reconocido el cristianismo y ha buscado, y debe de buscar, los bautistas. Nosotros como denominación no creemos que debiera nadie de asistir a fuerzas a ningún nada. De allí entonces que pudiéramos hacernos la pregunta, porque yo sí lo llegué a oír y se me hace que hasta yo lo llegué a pensar y decir, seguramente sí, mejor no me justifico, que todos van a asistir a la iglesia durante la gran tribulación, pero ¿saben qué? No, ya no hay iglesia. No sé qué vaya a haber durante la gran tribulación, pero pues no. No, ya no hay iglesia. Ya no hay iglesia durante la gran tribulación, ni el milenio. Ni durante el milenio hay iglesia. A lo mejor hay enseñanza. Pues va a haber un rey, el Señor Jesucristo va a reinar en Jerusalén y va a haber autoridades. Ahora, eso también funciona no para acabar con el matrimonio, porque el matrimonio es un pacto de toda la vida. Pero cuando el marido no cumple con sus responsabilidades y deberes, no hay ninguna razón para obedecerlo. Y sucedería lo mismo con los padres. O sea, yo no los visito, no los educo, no vivo con ellos, no les doy dinero, no los ayudo, nada doy. Y eso sí quiero mandar, no. Eres mi padre, pero nada más biológicamente. ¿No? Eso sería también muy interesante y se resolvería la duda de, pensemos en alguien que, un matrimonio que se rompió y ella se quedó con el hijo y se junta con otro hombre, el otro hombre le da todo y acá el papá, y un día llega el papá y dice, te vas conmigo porque soy tu padre y me debes obediencia, la Biblia dice,
la respuesta sería, no, ese no es tu papá. Ese no es tu papá. Aunque él te haya dado la vida, ese no es tu papá. Tu papá es este, el que está cumpliendo con todas las funciones de papá. Pero también se vuelve dificultoso y no los voy a enredar más en ese asunto porque tenemos que avanzar. Así es que esta situación, ¿verdad?, la Iglesia Católica la enfrentó de la siguiente manera. La Iglesia Católica dijo: todos los seres humanos tienen la libertad de formar parte de la Iglesia Católica, que es la única y verdadera. Dios le dio la libertad al hombre para hacerse parte de la única iglesia verdadera que existe. Y eso es manipulación. Eso no es libertad, eso es coacción. Eso es, mira, escoge de cuál paleta de limón quieres, porque nada más hay de limón. Hermano, a ver. ¿Sabes qué fue un algo, pastor? Ya que les expliqué a mi mamá y todo, y no sé de ella de dónde sacó, quién le platicaría que la Iglesia Católica es la única que va a allá. Ajá. Pues digo, en la Biblia no dice nada de eso, no dice nada de eso. ¿No? No sé, yo creo que por los católicos, gracias ahorita, por allá. Ajá. Es la única que va a quedar, pues que no asisten a otra iglesia más que ellos, la católica. Yo digo, en la Biblia no dice nada de eso. No, pues es una invención. Un engaño. Exactamente. Este principio surge de una verdad contundente y demoledora. El hombre es responsable delante de Dios. El hombre es personalmente responsable delante de Dios. Cada uno, en lo particular, le va a dar cuentas a Dios. Por tanto, debe de permitírsele el margen para hacer. A ver, durante el juicio de Nuremberg se juzgó a los líderes nazis. Algunos se les sentenció a muerte, otros a prisión, por muchos de cadena perpetua, otros por muchos años y otros por menos años. Y básicamente tuvo que ver con la capacidad que tuvieron de demostrar lo siguiente: con una pistola en la cabeza, préndele fuego a ese horno. Entonces le prendió fuego y dijo: yo le prendí fuego, pero me estaban apuntando a la cabeza. Yo no podía tomar ninguna decisión, en ninguna forma. Yo no decidí, yo no lo hice. Yo no decidí. Me obligaron. ¿Y qué quería que hiciera con una pistola? ¿Que no le prendiera el botón? Pues le prendí el botón. Bueno, se va a ir 5 años a la cárcel por haber oprimido el botón, porque pudo no haberlo oprimido. Ajá, y que me mataran. Bueno, ¿usted qué hubiera hecho? No me están juzgando a mí. Pero están aquellos que libremente no solamente oprimieron el botón, sino que construyeron el horno para quemar a la gente. Y a esos los ahorcaron. Porque hicieron un uso de su libertad plena y abiertamente. Aquí, antes de pasar, encontramos un conflicto en toda esta situación, y es la educación de los hijos. No hay una edad para permitir que los hijos hagan uso de esa libertad. Pero en nuestra sociedad sí existen límites más o menos marcados. Por ejemplo, cuando terminan la prepa, no van a estudiar lo que los papás les digan que van a estudiar. Eso sí ocurría en un pasado, ¿eh? Tú vas a ser abogado, tú vas a ser médico, tú vas a ser sacerdote. Normalmente, ¿verdad?, las familias escogían cuál de los hijos iba a ser el sacerdote. El que tenía más piadoso, el como más tranquilo, el como más espiritual, ¿verdad? O hasta el que no lo queremos aquí, mándalo ese a que sea sacerdote, ¿verdad? Porque básicamente uno le decía a sus hijos lo que tenían que hacer. Hoy sería bastante complicado enfrentar una situación así. Tú vas a hacer esto. Isaac se sometió a su padre básicamente cuando su papá le dijo: ya te casas y con ella. E Isaac se sometió. Es decir, no hay una edad. Es obvio
que en este momento de la sociedad en la que vivimos, no hay nadie de 12, 13, 14, 15, 16 años capaz de tomar semejante decisión de qué va a hacer con su vida, ni qué es lo mejor para su vida. De hecho, la sociedad lo que ha hecho es que hay jóvenes, ni ya ni tan jóvenes, a los 30 años, que todavía están trabajando en un Oxxo diciendo, pues no sé qué voy a hacer de mi vida. Aquí estoy ahorita aquí despachando y pues ahí yo gano mi dinero, porque como estoy yo solo, pues ahí más o menos la voy sacando, pero la verdad no sé todavía qué hacer con mi vida. Eso es lo que nuestra sociedad ha creado. Ese es el problema de Friends, de la serie Friends, que presentaba esa situación de jóvenes ya bastante adultos que están perdidos en el espacio. Uno de ellos quiere ser actor y medio actor, pero no sirve para eso. Y hay relaciones complicadas entre ellos y son adolescentes de 25, 30 años. Eso fue lo impactante de Friends. O sea, la sociedad en Nueva York estaba retrasando la capacidad del uso del libre albedrío hasta edades súper avanzadas, que es lo que está ocurriendo. Si viviéramos en Nazaret en tiempos del Señor Jesucristo, las mujeres a los 15 años ya sabían lo que querían de la vida. Es más, ya se casaban a esa edad. Podían casarse a esa edad. Porque además las expectativas de vida no eran así como ahorita, ¿no? De que, pues bueno, si no me pega el cáncer y si me cuido, pues le puedo llegar a los 70. La expectativa de vida está en los 70, ¿no? En los países más avanzados, pues más todavía. Entonces, empezar una familia a los 30 me da 40 años. Todavía, si eso sucediera, haciendo cuentas de ese tipo, para salir adelante, ¿no? Pero, si la expectativa de vida es de 30 años, o sea, a los 15 estoy a la mitad de mi vida. Entonces había que acelerar una educación más práctica, mucho más práctica, para poder vivir la vida. Quiero decir esto, porque los padres, esa es la responsabilidad de los padres. ¿Cuándo pararse frente al chamaco de 12 años y decirle, pues tú sabes lo que haces? Porque tenemos que asegurarnos de que sabe lo que hace. Porque si no sabe lo que hace, si no sabe lo que está decidiendo, ¿cómo podemos darle esa libertad? Esa responsabilidad delante de Dios. O sea, Isaac podía haber ido delante de Dios y decir, mi matrimonio no va bien. ¿Qué pasó, Isaac? Pues no va bien el matrimonio, Dios. Háblale a tu papá. Papá, y te hablan. ¿Por qué? Pero seguramente no hubiera ocurrido eso, porque aún Isaac pudo haber dicho, no, yo no quiero esa mujer. ¿Y sabes qué? Y no me quiero casar. Tenía 40 años. ¿Verdad? Entonces sí hay responsabilidad en nuestro querido y gran ejemplo Isaac, en lo que está haciendo. Pero no podemos darle la responsabilidad a alguien de 5 años de qué vas a hacer en la vida. Yo no sé ustedes qué van a hacer, y esa es la parte difícil de juzgar. Y es ahí donde normalmente tenemos que luchar y ser sabios para hacer lo que sea conducente para hacer, y que tomen las decisiones cuando ya sépanlo. Ahora, vamos a pensar que alguien después de 2 años, 3 años en una carrera dice, esto yo no lo quiero hacer toda mi vida. Ok, no hay problema. Ya aprendiste algo, aunque no hayas terminado la carrera, ve y búscate otra cosa. Ahora, ya con esa experiencia ya debes de saber qué quieres, ¿no? No hay problema. Pero el ser humano debe de tener la libertad plena de elegir. Eso es lo que buscamos finalmente para avanzar en un niño para que sea salvo. ¿Por qué no le decimos a los niños, acepta a Cristo en este momento?
No tienen la libertad y la capacidad, la responsabilidad. No son responsables delante de Dios. ¿Quiénes son los responsables delante de Dios? Nosotros los padres. Así es que no podemos hablarle de Cristo a alguien todavía que no es responsable delante de Dios y que no puede comprender esto. Muy bien. Cuando nosotros decimos esto, que el hombre es responsable delante de Dios, queremos decir dos cosas. La primera, que Dios dotó al hombre vamos a ponerle de una mente. Que Dios dotó al hombre de una mente. O sea, Dios le dio al hombre inteligencia. No voy a anotar el 2 y el 3, ustedes lo tienen que deducir. El hombre es responsable delante de Dios, porque Dios dotó al hombre de una mente. 2, que Dios dotó al hombre de sentimientos, de emociones. Y tercero, que Dios dotó al hombre de voluntad. Ahora sí, las 3 características fundamentales de personalidad tienen que ver con esta responsabilidad. Miren, hermanos, se piensa que si el hombre no tuviera sentimientos sería mejor. No es cierto. El hombre sin sentimientos sería una máquina brutal y despiadada o dejada, o yo no sé qué sería el ser humano sin sentimientos. Es muy complicado imaginar al ser humano sin emociones y sin sentimientos, porque uno no puede tomar una decisión sin esta función de los sentimientos y de las emociones, ya sea para controlarlas y reprimirlas o definitivamente usarlas. Pero los sentimientos estorban a la hora de tomar decisiones. No. Porque si se tiene que tomar una decisión de se va a morir esta persona, pero puedo salvar más a otras personas, los sentimientos estorban, porque si queremos a esa persona, vamos a matar a las demás personas. Por eso un ser humano a veces con los sentimientos en decisiones debe ser. Pero esa es tu responsabilidad, eso es lo que te da la capacidad, o sea, eso es lo que te hace responsable delante de Dios, que tienes sentimientos y que debes de saber usarlos. Ahora, recuerda esto, están afectados por el pecado. No debería de haber ningún problema. Pero lo hay. Pero pues, los sentimientos estorban a veces. No. En esas decisiones, sino en todo. No, recuerda, lo que estorba es el pecado. El pecado estorba porque afectó los sentimientos. Pero piensa en Adán sin el pecado. Adán tiene mente, raciocinio, inteligencia. Tiene voluntad, ¿verdad? Pero también tiene sentimientos. Sentía algo por Dios, sentía algo por el jardín. Quería el jardín del Edén, el huerto del Edén, pues si él lo cuidaba. Se salió volando mi pastilla. Se sintió solo y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios le dio una pareja. Sin ese sentimiento de soledad, Adán no hubiera necesitado a nadie. A la que necesitó, pues hizo que cayera en pecado todo. Bueno, que hayan hecho uso de esto que se llama libre albedrío, porque Eva tenía la inteligencia que nosotros también de decir, bueno, y esta cosa que me está hablando, bueno, este ser tan hermoso que me está hablando, ¿qué trae o qué? Y luego, ¿por qué tengo ganas de probar a qué sabe eso? Pues es un sentimiento. Y luego también el hecho de, pues, no quiero, no lo voy a probar, es mi decisión, pero decidió hacerlo. Eso es lo que hace responsable a las personas. Si nosotros creemos eso, entonces tenemos que respetar
esta libertad religiosa, cueste lo que cueste, sea lo que sea, pase lo que pase. Los musulmanes deben de tener toda la libertad de salir a proclamar su fe. Nosotros también. De hecho, el gobierno debe de facilitar el uso de la libertad de las personas. Nuestro país nace como un país opresivo y antibíblico. Por eso cada vez más la renuencia a celebrar semejantes actos, pero porque decía, la religión aquí única es el catolicismo. Tú no puedes decidir qué creer. Tú no vas a decidir qué creer. Aquí vas a creer en el catolicismo y se acabó. ¿Y nuestro derecho y mi libertad? No se reconoció. En el principio no se reconoció. De hecho, no hubo votación para poner a Iturbide como emperador, ¿o sí? ¿Qué problema hay con la reelección si la gente decide que siga? El problema es la corrupción. El problema es el controlar las formas de que la gente, de que un presidente siga allí. Pero no debería de haber ningún problema. Otra vez, el problema está en el pecado que afectó nuestros sentimientos. No debería, y yo se los he predicado, no debería nadie casarse si no siente algo por la persona con la que se va a casar. Debe de estar enamorado de la persona, debe de sentir amor por ella, debe de sentir enamoramiento por la persona. Imagínense un matrimonio donde no hay sentimientos. ¿Cómo ves? Vamos a ir juntos, ¿no? Sale. No funcionaría. El problema es este. Debemos de aprender a controlar nuestros sentimientos, a valorar nuestros sentimientos. Debemos de hacerlo. Estaba viendo un individuo llega y está armado y escupe a un niño y escupe a un adulto, ¿verdad? Y el niño quiere hacer algo, el jovencito, y el adulto lo calma. Dice, cálmate, ¿no? Ya se va el otro y dice, mira, sí pudiéramos intentar quitarle el arma, pero nos podía haber matado. ¿No es mejor regresar a la casa con el orgullo herido y tragarlo y digerirlo y ya? ¿No es mejor eso? A veces hay que permitir que nos pisoteen el orgullo un rato, tantito, quedar bien heridos del orgullo. O sea, está bien, ¿no? Te saliste con la tuya, ¿no está bien? Y me lo trago y me aguanto. ¿O que me maten? Ajá, no, pues no. Pero eso es dominar los sentimientos. Eso es ser capaz de sufrir una injusticia y no querer hacer un alboroto. Eso es sufrir una injusticia y decir, ya está, se acabó. Es todo, ¿sí? Fue una injusticia, eso es todo, pero nada más. No tengo que destruir nada. ¿Cuál fue el problema del PRD? ¿Por qué el PRD está destruido? De haber ganado las elecciones con el PG, ¿verdad? Porque ya habíamos quedado que ya había ganado, a convertirse en una fuerza política que está a punto de desaparecer. Porque no toleran una injusticia. No toleran una injusticia. Y este mundo está lleno de injusticias. Y si yo no tolero ninguna injusticia, voy a estar luchando todo el tiempo y finalmente me voy a topar con alguien que tenga más fuerza que yo y me va a aplastar. ¿No? O sea, yo sí lo entiendo. Yo sí entiendo lo que es que alguien diga, o haces eso o pierdes aquello. Por más injusto que sea. Y decir, está bien, hasta ahí, voy a hacer lo que tengo que hacer. Lo termino y ya terminado digo, pues lo hice, ya está, ahora sí. O sea, una vez que salgo, que termino de la prepa y de la opresión, una vez que termine la clase ministerial, ya se acabó la clase ministerial.
¿Cómo ven? Y ya no tienen que hacer tareas, ya no tienen, ya ustedes tendrán la madurez suficiente como para ustedes por sí mismos hacer sus propios estudios bíblicos y enseñar y compartir, y ustedes estudiar y compartir, y se acabó. Pero entre tanto deberían de aceptar que también les he dado demasiadas libertades quizás, ¿verdad? Pero bueno, volviendo acá. Este principio entonces no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa este principio, que es el resultado, insisto, de todavía algunas verdades más. Pero observemos esto. Que la libertad religiosa, era verde, ¿verdad? Implica el concepto de tolerancia. Implica el concepto de tolerancia. Miren, una cosa es no estar de acuerdo con el aborto, pero yo no puedo obligar a las mujeres a no abortar. Yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, pero eso no quiere decir que yo no tolere a los homosexuales. Yo no creo en el Corán, pero no lo voy a quemar. Un pastor tejano, de la supremacía blanca, por supuesto, ¿verdad? Pero racista, pero vean el pensamiento no bautista, porque no era bautista. Va y compra un tráiler con el Corán. Retacó un tráiler del Corán. Fue allá al desierto en Texas, lo vació y le prendió fuego a todos esos volúmenes del Corán. Y lo publicó y lo celebró, señalando y diciendo: basura, el diablo, quememos el Corán. Ahorita vamos a ese. Ejemplo 2. Aparece en el periódico, porque salió en el periódico y en las noticias, un pastor allá en Oaxaca, destruyendo las televisiones. Hicieron una pila rompiendo las televisiones todavía así cuadradas en aquel tiempo. Salieron todos los cristianos y destruyeron la televisión y lo entrevistan, ¿verdad? Y pues no hablaba muy bien el español, que digamos. Que no debería de tener ninguna importancia, pero quiero que empiecen a ver cómo suena. Traía toda mal puesta la corbata y se veía que en su vida había usado, pero ahí andaba él. Y se le ocurre preguntarle que qué estudios tiene. No, pues no acabé la primaria, que no tiene ninguna importancia. Pero quiero que vean cómo se vio. Cuando termina el reportaje, ya sabrán, hasta el que estaba dando las noticias se empieza a burlar. Se empieza a burlar de eso. ¿No quieres ver la televisión y tú no tienes? No compres televisiones. Tercer y último ejemplo, y ahorita los analizamos más. Viene una mujer. Y entonces escucha, estamos hablando de 1997, 98, viene una mujer y escucha que alguien me pregunta, porque estaba allí parada. Si mal no recuerdo fue más o menos así. Si no, ya hay un poco de imaginación, pero al final es real el ejemplo, aunque pueda tener algunos detalles. Estamos hablando de 1997. Pastor, ¿qué opina usted de la película? ¿Cómo ve? ¿Veré el Titanic o no veré el Titanic? En ese momento yo no la había visto, porque yo no voy al cine y todavía no estaba en VHS. Entonces, no sé si había CD-ROM, no sé. DVD. Entonces me pregunta y le digo: mire, yo no la he visto, pero dicen que por ahí hay una escena muy atrevida con el DiCaprio. Yo no la he visto, eso es todo lo que sé, ¿verdad? Y la única manera que yo pudiera darle mi opinión es cuando la vea y salga en el Blockbuster, porque yo estaba en el Blockbuster. Que ya no hay Blockbuster. ¿Eh? ¿Nada más hay uno? ¿En Estados Unidos? Ok. Entonces la persona que está allí, esta señora, se acerca y dice: pastor,
Usted debe de decirle a la gente que esa película es del diablo. Porque si tiene una escena atrevida, usted ya la vio. No, yo no la he visto. Entonces usted no sabe de lo que está hablando, hermana. Igual que yo no sé. ¿Qué le parece si la veo? Yo no la voy a ver jamás. Eso es del diablo. Bueno, hermana, yo le aconsejo lo siguiente. No la vea. Y hay de usted que la vea, porque el día que la vea va a estar traicionando lo que usted dice y se va a sentir muy mal. Pero usted no la vea. Ahora, si esa persona la quiere ver, no la juzgue y esa persona no la va a juzgar a usted. O sea, no me vuelvo a parar en esta iglesia mundana, pecadora, liberal. Y en serio, no lo volvió a hacer. Y se llevó a su hijo y a su marido porque ella mandaba. Sí, cumplió su palabra de que no se iba a volver a parar aquí porque éramos una iglesia ya liberal y aquí ya se predicaba, hagan lo que quieran. Porque no entendía este hecho de que si alguien aquí quiere ver la película del Titanic, yo no le puedo prohibir que vea el Titanic. ¿Por qué le voy a prohibir que vea el Titanic? Volvamos a los 3 ejemplos. ¿Por qué quemar el Corán? Es como la comercial mexicana, ¿verdad? Llega el de las papas y ve que no hay papas. Porque alguien las compró y las quemó, pero ya no hay papas y dice, no hay papas, vamos por más papas. De pronto desaparecen todas las ediciones del Corán y dicen, se vendió el Corán, evítate el doble. Por ese lado. Segundo, quemar el Corán como lo quemó va a impedir que la gente lea el Corán. Ahora, ¿qué problema hay con leer el Corán? ¿Qué problema hay con leer el Corán? Ustedes empiezan a leerlo y dicen, ay, qué aburrido, qué feo, esto está muy feo, no me gusta. Pues perfecto, ya podrán hablar y decir, ¿no? A mí como me traían Lázaro con 100 años de soledad, me pongo a leer 100 años de soledad y termino y digo, esta obra está sobrevaluada, o sea, de plano, ¿qué le vieron? O sea, sí, intentó meter todas las historias del mundo aquí, pero no caben. Hay cosas mejores que 100 años de soledad, por favor, ¿sí o no? ¿O tú qué opinas, Sheila? Porque se me hace que me viste muy feo. Cada quien, ¿verdad? Ahora, eso es exactamente la tolerancia. Y eso es lo que no existe hoy. Aparece un hombre y dice, por ejemplo, ¡ay! La mayoría de las mujeres no saben hacer de comer. Lo crucifican, lo critican, lo señalan, lo acusan, lo vuelven. Pero es su opinión. Y exactamente lo que dijo Sheila es su opinión, es su parecer. La tolerancia no quiere decir, o sea que usted no quiere que desaparezca el aborto en el mundo. Bueno, yo no creo que abortar sea algo bueno, ni estoy a favor del aborto, pero yo no puedo prohibirle a una mujer que aborte si quiere abortar. Hay que brindarle los medios por si no va a ser. Bueno, eso ya corresponde, y ahorita lo vamos a ver aquí abajo, eso ya corresponde al gobierno. Yo no soy gobierno. Por eso, pero pues que lo haga escondidas Es que los médicos también están ante un conflicto, ¿verdad? Lo mismo que sucedió en la guerra, los objetores de conciencia. Un objetor de conciencia es el que dice, yo le prometí a Dios no usar armas. Por ahí salió una película, ¿no? Y muy buena. Es muy buena la película, Beula, es muy buena la película. Y ni siquiera es cristiano, es adventista, ¿no? ¿Es adventista o no? Bueno, pues sí existe la gente así. O sea, si a mí me dicen, póngase una falda, no me la voy a poner. Déjate pinto los labios, no me los voy a pintar. No me importa que a lo mejor dormido, ¿no? Pero en cuanto despierte me lo quito. Pero eso no quiere decir que si una mujer se pinta, yo empiece a manifestaciones de que no se pinte la gente. Que no se pinte la gente. No, la pintura. No, si la libertad de marchar es para otras cosas. Nosotros los cristianos bautistas
Tenemos y debemos de aceptar esto, la tolerancia. Esos hermanos que tienen batería, pecadores. No, déjalos, si ellos quieren tener batería. Nosotros no. Yo usaré mi libertad para no. Yo no. Pero si ellos quieren, adelante. Y esa es la mejor manera de poder convivir, que es lo que no saben todas estas personas de las redes sociales. No saben convivir. No saben convivir. Porque nada más no están de acuerdo con algo y vámonos con todo, ¿no? Por ejemplo, linchan a alguien. Perros, bestias. Espérate. ¿Por qué dices eso? No. Es que la Policía Federal ya dijo que no eran secuestradores. A las 12 horas de todo lo que ocurrió, ya la PGJ había investigado y deducido y dicho, no eran secuestradores, eran campesinos. ¿Y qué, no hay campesinos secuestradores? O sea, si son campesinos, no son secuestradores. ¿Verdad? O sea, si tú eres campesino, no puedes ser secuestrador. Y si eres secuestrador, no puedes ser campesino. Esa fue su lógica. Y entonces asusaron a la gente, ¿para qué? Para ver como algo malo el que están secuestrando a sus hijos. Los tienen arriba de la camioneta. Bueno, pues se expusieron a eso y eso pasó. Porque la verdad, ¿qué puede uno hacer en esos casos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Es como decirle a alguien, ay, qué mal que haya golpeado a esa persona que estaba violando a su hija. ¿Cómo se atreve alguien a decir eso? O sea, simplemente, ¿es tu opinión? Bueno, ok, es tu opinión, está bien. Hay que aprender que los bautistas, si bien no aceptamos el pecado, no quiere decir que seamos intolerantes. Y eso nos lleva y nos va a llevar a muchas otras implicaciones. A muchas otras. Miren, es cierto, yo no voy a convivir con un homosexual. La verdad, no voy a convivir con un homosexual. Estábamos allí en Puerta Abierta con el hermano César vendiendo un carrito de hot dogs y llega un muchacho allí, pero amanerado. Y usé de esto. Porque si no lo he usado, llegó luego el papá. El papá era exactamente igual de amanerado que el hijo. O sea que el hijo era como su papá, amanerado, afeminado. Pero eso no quiere decir que fuera homosexual. Pero sí está mal ser afeminado, ¿no? O sea, dice uno... No sé si se acuerdan del pastor Juan Manuel aquí, cuando le decía a su hijo Juan, ¿no? Párate como hombre, habla como hombre, pum, le pegaba. Porque de pronto sí, pues todos en un momento dado en la adolescencia, unos más que otros, ¿verdad? Pues como que se medio amaneran y se medio afeminan. Pero pues unos buenos golpes y unas buenas patadas, como las que le dio el pastor Juan Manuel a su hijo, pues lo hicieron a que ya, eso se le quitó, ¿no? Porque es allí, en la adolescencia, donde estas cosas empiezan ahí, esas mañosidades. Bueno, pero entonces, a lo siguiente vamos. Esto, ¿verdad? Esta implicación, el concepto de tolerancia, quiere decir que el gobierno a ver si me cabe aquí. Que el gobierno concede la libertad. No que reconoce la libertad, sino que concede la libertad. Te doy la libertad, te la concedo. Aquí está. No se trata de que el gobierno de una nación acepte que Dios nos hizo libres. Porque el gobierno, que es otro principio bautista, debe de estar separado totalmente del Estado. Allá está el gobierno, ¿verdad? Allá está el Estado y acá está la iglesia. Y pinta tu raya
porque ni yo me meto allá ni tú acá. Por eso en el PES no creo que haya ningún bautista. Los bautistas no nos metemos en esas cuestiones. Porque la verdad es que yo viéndolo desde mi perspectiva, este asunto de la política es extremadamente fácil. Es muy fácil. Igual de fácil es caer, igual de fácil es fallar, pero es muy fácil, realmente la política es fácil. Tiene que ver con el liderazgo hasta cierto punto, pero tiene que ver con otro tipo de cosas, ¿no? Algunas muy feas, como la manipulación, pero no me voy a meter en eso. Porque no me corresponde. El Estado está acá, allá, y acá está la iglesia. Y eso también tiene que ver con la ley de asociaciones religiosas, que ya lo veremos más adelante. Pero no hay bautistas metidos en el PES, el Partido Encuentro Social, ¿no? Que Lupita D'Alessio se convirtió a Cristo con toda su familia, y ahí está el hijo de D'Alessio diciendo una sarta de tonterías, pues sí, varias, ya lleva varias tonterías, porque no sabe también y se metió en la política. Pero eso no funciona así. Quiere decir que el gobierno concede la libertad, no que el gobierno tenga que aceptar que Dios nos hizo libres. No necesitamos eso. Todo lo que necesitamos es que el gobierno, ¿verdad?, nos dé esa libertad. 2, quiere decir que la autoridad concede la libertad. Y aquí es donde entra una parte de la explicación también de la educación de los hijos. Tenemos que educar a nuestros hijos para que tomen decisiones. Y cada vez más. Yo le decía a los adolescentes, tú toma tu decisión. ¿Te invitaron a una fiesta? Sí, toma una decisión. Luego ve y pide permiso. Y haz lo que tus padres te digan. Pero tú toma una decisión. Ahora, ¿cuál fue tu decisión? No, mi decisión fue ir. ¿Y te dejaron tus padres? No, error. Entonces eso quiere decir que te equivocaste en tu decisión. Aprende a tomar decisiones. Nosotros como autoridad debemos de... Tienen esa libertad. Y va a llegar un momento en el cual les vamos a entregar totalmente esa libertad. O sea, antes cuando eran niños hasta nos avisaban que iban a ir al baño, ¿no? ¿Estábamos nosotros quitándoles su libertad? No, les hemos ido concediendo su libertad. ¿Qué libertad puede tener Aurora? Pues tiene muy poca, sí tiene libertades. Claro, lo que ustedes como padres consideren que ya puede hacer uso de esa libertad. Por tanto, el gobierno debería de autorizar las drogas y que las consuma el que quiera. Y regularlas. O sea, no nada más es, hagan lo que quieran, no, regularlas. El cigarro está regulado, ¿no? No se le puede vender cigarros a los jóvenes. Oiga, no me compra unos cigarros. No se le puede vender alcohol a los jóvenes. Oiga, no me compra unas cervecitas. Pero aún así el gobierno dice, estoy haciendo lo que en mis capacidades y posibilidades puedo. No puedo poner un policía en cada tienda para asegurarme de que no le vendan alcohol a los niños, pero puedo hacer rondas aleatorias para ver que esa ley se esté cumpliendo. No debes de manejar tomado, el alcohol se va a vender hasta tal hora. En Europa, si le venden alcohol a un borracho, o sea, tienen hasta el soplador, las cantinas, tienen su soplador. Sírvame otra, cantinero, sóplele ahí. ¿Y qué creen? No puedo. Por ley, yo estaría incurriendo en un delito y en una sanción administrativa y económica. Si yo le sirvo otra copa a usted, mejor pase a retirarse. No, que no, para están los sacaborrachos, retiren al caballero que ya se va. El cigarro, el alcohol están regulados. Tenemos que aceptarlo, que sea libre, que alguien esté echándose ahí su... Ahora, como el cigarro, yo no entro al Secud y alguien está fumando, ¿no? Bueno, fuma marihuana en tu casa, pero es delito conducir bajo la influencia de la marihuana, que es todo lo que puede hacer, que tiene que ver con eso. Por un lado, el Estado
cediendo la libertad, pero también controlándola, regulándola, y la autoridad, nosotros como autoridad, es exactamente igual. Vamos a continuar la próxima semana.